Bueno, buenas noches a todos y a todas a una nueva conversación sobre la coyuntura política. El día de hoy nos acompañan, además de nuestros habituales expositores, estamos hablando de Amado Boudou, Edgardo Moca, Ricardo Aronskin, nos acompaña Horacio González, también nos acaba de ingresar Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, los compañeros de Tesis 11, también veo ahí a todos los participantes de InfoSiberia, de la MAC, en fin, no, desde los distintos puntos del país, porque viste, Edgardo y Ricardo y Amado, ya somos un programa federal, así que bueno, tenemos representación en todas las provincias. Pero bueno, no quiero quitarle más tiempo y ahora vamos a seguir presentando a todos. En fin, buenas noches a todos y a todas, me callo. Segunda línea. Silencio, Horacio, así que buenas noches, y bueno, paso a darle la palabra, la primera intervención de la noche, a nuestro querido compañero Amado Boudou. Amado, buenas noches, adelante. Amado, te saludo y me voy. Hola. Nada. Saludos a todos. ¿Qué haces, Liliana? Qué alegría. Quédate, Liliana, quédate a comer una porción de pizza. ¿Qué dices? Que te quedes. Qué genio. Nos cantás algo, quedate y nos cantás algo. No solo cantar, quédate a hablar, que nos vas a pasar el trapo a todos. No, que mejor que no opine porque se... Yo voy a pedir que sí, Horacio. Computadora seguro que sí. El sistema también. No, desprendámonos rápidamente. Me voy porque González es terrorista. Como dijo, pará, González. Si se queda no lo deja hablar después, me parece. Qué alegría. Yo digo bien, que si te quedas no me dejas hablar, no es así, pero... No, todo lo contrario, por favor. Pero son un montonazo, Dios mío. Hay 300 personas. Bienvenida, Liliana, quédese, por favor, no la vamos a echar. Quédese, fuera un concierto me quedo, y seguro que hay más. Chao. Chao, Liliana. Qué genio. Che, bueno, buenas noches a todas y todos. Este grupo enorme que va creciendo y que está lleno además de ideas de afecto, nos empujó la otra vez con Edgardo y Ricardo y Pablo a pensar que tendríamos que encontrar algún mecanismo de visibilización de una opinión que está latente en nuestro espacio político y a veces autoobturada y otras veces obturada. Me voy a poner medio dramático, así que discúlpenme. Y a mí en particular, las reflexiones últimas de Horacio, que no tenían que ver con cuestiones económicas, sino que tenían que ver más con cuestiones civilizatorias, me tocaron un campanón en la cabeza también de, bueno, hemos sabido construir esto, hemos recuperado en 4 años el gobierno, parece que eso es una novedad en la historia argentina, que el campo popular en 4 años pueda volver, y entonces uno trata de reflexionar un poco cómo y de discutir con las compañeras y compañeros, y pareciera ser que es una larga tradición de lucha que no se terminó de desorganizar en el tiempo de Macri, más la huella de los 12 años, más la habilidad de Cristina y la generosidad de Cristina, más algunos electrones sueltos que andamos tratando de decir algunas cosas. Y esta situación no tiene un correlato cultural ni político en la centralidad. No tiene un correlato en los medios en general, no tiene un correlato en el pensamiento económico en particular, no tiene un correlato muy fuerte en una articulación cultural. Y esto no es casualidad. Esto tiene que ver con
cómo se ha ido conformando la expresión de ese espacio político. Y en algún sentido uno podría pensar que tiene una base de votantes, tiene una historia, que está posicionada en un lugar y tiene una representación política, y lo saco al presidente de esto, totalmente, porque el presidente tiene otros problemas y otras habilidades y otras cuestiones que desarrollar, que no van dándole una representación cabal. Y bueno, es obvio, es una fuerza de una articulación de distintas visiones, cuyo objetivo central era terminar con la desgracia del gobierno de Macri, que es mucho más que el neoliberalismo, ¿no? Porque sería minimizar lo que fue Macri, es el neoliberalismo, más el espionaje, más los negocios particulares organizados a escala masiva, más la persecución, más tratar de que otras voces no tengan lugar, y mucho más que el neoliberalismo. Y esa primera etapa se cumplió y se abre un tiempo en el cual, bueno, empieza a haber algunas incomodidades, empieza a haber algunos comentarios por lo bajo, y yo creo que esos comentarios por lo bajo, si no logramos ponerlos en la superficie, flaco favor estamos haciendo a la construcción a mediano y largo plazo. Entonces un poco nos dimos la tarea de tratar de poner en consideración, en debate, algún documento para buscar darle visibilidad a esto, porque la forma que se consolide más el ala que menos nos gusta es nosotros desaparecer y autocensurarnos. Ahora, pegado a esta reflexión viene otra, ¿no? Que es el momento que estamos viviendo. Y la verdad que el momento que estamos viviendo en términos políticos es dramático, y yo lo pondría en una cuestión muy simple: ¿qué fue hacer Macri a Paraguay? ¿No es cierto? Porque todavía no ha quedado explicitado. Está claro que lo del fútbol era mentira, está claro que alguna explicación vinculada a negocios es medio rara. Yo lo que creo que queda claro es que el otro campo, el campo, digamos, la representación local de un funcionamiento global desigual, depredador, patriarcal, está trabajando muy fuerte. Y parte de ese trabajo es interpretarnos a nosotras y a nosotros, o malinterpretarnos a nosotras y a nosotros. Entonces, cada cosa que dice alguien de nuestro espacio, cada cosa que dice el presidente, van viendo cómo llevan agua para un molino que no es la intencionalidad, que en algunos casos marginales podrá ser la intencionalidad. Cuando hay sectores de nuestro espacio que dicen, yo quiero buscar propuestas superadoras para Vicentín, bueno, yo creo que son superadoras para los dueños de Vicentín, pero no para la Argentina. O cuando dicen hay que mejorar la oferta de la deuda, es mejorarla para los acreedores, pero no para la Argentina, o para los 44 millones de argentinas y argentinos. Entonces me parece que nosotros tenemos en esta etapa como dos ejes. El primero es cuidar la unidad y el funcionamiento de un gobierno, porque si se cae el gobierno, hay, para mí, la otra vez lo discutía con Edgardo, hay como dos instancias de caída. La primera es una que no se note mucho, que es interna, que en esa caída, obviamente, pareciera que si fuera hoy, la taba caería para el otro lado, no para el campo popular. Y la segunda es directamente que haya una presión mucho más fuerte para condicionar y llevar directamente a la desintegración, que eso ya sería una cosa mucho más grave, y sin hablar de los personajes, que no tienen nada que ver. A mí me parece muy claro que el operativo es muy similar al operativo que hicieron sobre la Alianza, ¿no? Repito, los personajes no tienen nada que ver, pero la morfología de la acción sí.
esta cuestión del presidente para un lado, la vicepresidenta para el otro, que hay ideas alocadas o ideas razonables, y a mí me parece que eso en el seno del gobierno de verdad no está, pero cada vez es más fuerte la operación mediática para que eso cobre esa apariencia. La falta de respeto de Adelmo Gavi sobre la figura de Ebe de Bonafini y sobre el propio presidente, diciéndole use la lapicera, realmente es estruendoso, ¿no? En términos políticos, culturales y sociales para la Argentina. Entonces, a mí quería en esta reunión poner en consideración o en discusión o en debate esta situación. ¿Cuáles deberían ser los ejes mínimos de un documento que propenda a mostrar que nosotros también somos parte del gobierno, que también somos parte de la fuerza política que lo llevó a ese lugar, que nosotros también somos parte, en definitiva, de las opiniones que por lo menos tienen derecho a expresarse en la Argentina, con la apreciación de entender muy bien el momento en el cual estamos funcionando. Para mí hoy salir con un documento diciendo todo esto que digo sería un error político muy, muy grande, porque hay que madurarlo, hay que pensarlo, el contenido y el tono, y también yo creo que en política es muy importante la oportunidad. Y estos últimos 10 días hemos visto un nivel de operaciones sobre los dichos del presidente, sobre las aclaraciones del presidente, sobre las acciones del gobierno, sobre las aclaraciones sobre esas acciones del gobierno, que son demasiado articuladas, demasiado potentes como para tomarlas con liviandad y con ligereza. Cuando vimos el llamado esta semana de un grupo de personas a una supuesta unidad nacional, que al mismo tiempo dicen el pueblo no confía en las instituciones, la sociedad creo que dicen, no confía en las instituciones, ¿cómo? ¿Y en ellos sí? ¿Cómo lo saben? ¿De dónde lo sacan? ¿A quién representan? ¿Qué pretenden representar? ¿Cómo pretenden condicionar al gobierno? Y hoy sale Barrio Nuevo a decir, no juegan con la gente porque no sé qué. O sea que yo estoy convencido que esto está articulado, que es un entramado, que es solapado, que juega en el corto plazo con las de ganar porque disputa lamentablemente mejor que nosotros y por algunos motivos que dejó muy claro Horacio, por ejemplo, la retirada de los medios oficiales de la disputa política y pública. Entonces quería tirar arriba de la mesa esta idea que yo la resumo en que no se rompa y que no se doble. Nuestra misión en esta etapa de la historia argentina es justamente ser superador de esa idea que se rompa o que se doble. Ninguna de las dos cosas tienen que pasar porque cualquiera de las dos cosas sería una tragedia. Entonces, con la convicción de que tuvimos la posibilidad de terminar con el desastre de Macri, que eso es un gran paso, con la convicción de que con eso no alcanza, con la convicción de que existimos, con la convicción de que el gobierno es un campo en disputa, y lo peor que le puede pasar al presidente es que le falten voces en ese concierto, que anulemos algunas de las secciones, o la de cuerda, o la de trombones, o la de percusión, cualquiera que nos quepa. Creo que tenemos que abrirnos el debate de tener la posibilidad de expresar algunas cosas con sonoridad en términos de la unidad, en términos del sentido y en términos de la oportunidad. Y me parece que es el momento adecuado para hacerlo, porque si no la próxima vez que pase algo tampoco lo vamos a tener listo. Y es demasiado lo que pasó en estos últimos 10 días como para no tener una expresión que creo que representa parte de los votantes del Frente de Todos y a la tradición, algunos como el caso mío más corta, otros como el caso de Horacio, de Gardo, de Pablo, de Ricardo, de Toer, mucho más larga, de Jorge Alemán, que lo hemos también estado
por suerte pudiendo compartir, escucharlo, mucho más larga, pero esa representación no la podemos ni nosotros, ni la Argentina, ni el pueblo argentino tirar a la basura. Entonces, con estas prevenciones, yo invito a que avancemos en ese sentido, las y los que tengan intenciones, ganas, y si no, que nos escuchemos porque no es lo adecuado, lo correcto. Pero creo que la parte menos popular tiene demasiadas voces y demasiado bien articuladas como para que regalemos el espacio político y simbólico en esta disputa, ¿no? Y lo digo a favor del presidente, no en contra del presidente. Bueno, muchísimas gracias, Amado. Gracias por tus palabras iniciales. Quería retomar estos conceptos para preguntarle a nuestro compañero, el funcionario del Ministerio del Interior, Pablo Fondevila, si quería comentarnos sus pareceres sobre estas reflexiones de Amado. Pablo, buenas noches. Hola, gracias Juan, buenas noches a todas y a todos. De verdad que no pensaba intervenir tan de inmediato, pero no, comparto la reflexión de Amado desde ya. Creo que expresa un poco las preocupaciones que venimos analizando todos durante muchas semanas. Sentimos, digamos, que debiera el Frente de Todos renovar su presencia pública, acompañar fuertemente al presidente para que pueda enfrentarse con la enorme resistencia que tiene la estructura oligárquica de la Argentina, que siempre encuentra las maneras de sobrevivirse a sí misma, y ha contado en algún sentido también con la ayuda inesperada para todos de una crisis sanitaria del tamaño de la que estamos viviendo. Pero también es cierto que muchos hemos percibido que en esa crisis, cuyo resultado final, la llamada pospandemia, nadie sabe exactamente cómo se va a configurar, es también una oportunidad. Es una oportunidad de tratar de evitar de que volvamos a una sociedad y a un mundo que claramente, digamos, ha provocado esta situación. Está claro que, o se ha dicho muchas veces, que el peligro más grande que facilita el curso de esta crisis sanitaria es el desmantelamiento y transferencia o privatización del sistema de salud en todos los países del mundo, virtualmente. Cuando hubo un montón de señales en el sentido de que podía ocurrir, no se tomaron las medidas. El sistema, digamos, se resistió a tomar las medidas que hubieran ayudado a mitigar los efectos de lo que estamos padeciendo. Situación que, por otro lado, tampoco podemos aventurar cuándo termina. En consecuencia, me parece que la batalla que el gobierno está dando es doble. Por un lado, para tratar, digamos, de preservar a la población de las graves amenazas que están asociadas con la crisis sanitaria, pero por otro lado, para tratar de implementar en ese contexto tan desfavorable estrategias que ayuden a cumplir con el mandato que hemos recibido en las elecciones de 2019. Porque este gobierno es el resultado de un conjunto de fuerzas que se asociaron para terminar con el macrismo en el poder, y por suerte fue exitoso. Y ya ha transcurrido, creo, más de un año desde que Cristina Fernández propusiera una estrategia que se mostró exitosa para evitar que permaneciera ese gobierno neoliberal en el poder.
En consecuencia, la responsabilidad que todos tenemos es enorme y creemos, y yo comparto con Amado y con Edgardo y con los compañeros, con Ricardo, con quienes hemos estado hablando de esta cuestión, que debemos constituirnos de alguna manera como una opinión dentro del Frente de Todos. Yo quiero decir algo que tal vez suena un poco provocativo, y es que nosotros también somos parte del todos. Y que es inconcebible el gobierno sin que las fuerzas que han acompañado al éxito del año pasado no se expresen ni estén presentes. El presidente ha hecho un comentario público en el sentido de que prefiere que se hable internamente de aquellas cuestiones que nos preocupan o que nos motivan, o que querramos expresar. Así que creo que una de las cosas que habría que hacer es decir al presidente que realmente nos complace que haya convocado también, además, digamos, de su tarea como presidente, en algún sentido haya asumido la preocupación y el nervio que el Frente de Todos empieza a exhibir respecto de la necesidad de avanzar en la implementación del programa que se votó en 2019. Así que nada, yo creo que es un tema siempre, las cuestiones políticas que aparecen cuando uno está en el gobierno tienen una delicadeza y una complejidad singular. Así que creo que se trata de que entre todos nosotros encontremos un camino que suture, digamos, las posibles grietas dentro del frente electoral que triunfó en la Argentina en 2019, que además es una esperanza para muchos otros pueblos que ven, digamos, que este gobierno, lejos de rendirse ante una situación de contexto y regional compleja, sigue mostrando, digamos, que quiere ayudar a cambiar la realidad en el sentido de las necesidades de los sectores populares y del país, porque no puede haber un proyecto nacional y popular en manos de los que solo han traficado su influencia política y su ejercicio del poder para enriquecer a sus socios, digamos, argentinos y también, por supuesto, a sus socios de afuera. Entonces, me parece que tenemos que encontrar una manera de que ese llamamiento que ha hecho el presidente sea capaz de generar un espacio de reflexión fructífera para las batallas que vendrán, que serán cada vez, digamos, más importantes y desde ya en algún momento decisivas. Así que celebro, digamos, la propuesta de Amado. Me parece que todos tenemos que saber que debemos aportar y que lo que nosotros podemos aportar es, por supuesto, el acompañamiento y la militancia que le permita al gobierno fortalecerse lo suficiente para poder cambiar, digamos, relaciones de fuerza que se pueden cambiar si se convoca al pueblo a ejercer sus derechos y a cumplir con el programa con el cual el gobierno llegó al ejercicio del poder. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, Pablo. Te pregunto, Edgardo, si querés retomar estas cuestiones que anunciaba Amado y Pablo. Bueno, te contesto afirmativamente. Bueno, yo quería puntualizar respecto de la apertura que hizo Amado y de la continuidad que le dio Pablo. Quería hacer un par de comentarios que tienen que ver con lo que ha ocurrido en estas horas. En general, cuando se habla en estas horas, a veces uno dice en estas horas para hablar de lo que pasó los últimos 60 días, el verano pasado. En este país, cada vez más, cuando decimos en estas horas, ponele ahora son las 8:30 de la noche y hace unas
4 horas estuvimos charlando en momentos separados con Amado, con Pablo, para situarnos de una manera inteligente y productiva en cumplimiento de cosas de las que venimos hablando, de papeles que venimos elaborando, de relaciones que vamos construyendo, que se van construyendo, porque las relaciones no es que las construimos nosotros, sino que hay de alguna manera estos jueves a las 8 de la noche han ido siendo una ocasión donde mucha gente que ahora no podemos decir que nos encontramos en las calles, porque las transitamos poco las calles, pero que nos vemos, que nos reconocemos, que sabemos dónde estamos cada uno. Esto ha sido la ocasión, y sigue siendo, y cada vez más es la ocasión, de una especie de reunión ampliada de gente que tiene más relación entre sí, con otra con la que, hablo en el caso personal, con otra que hace mucho que no veía, pero que sabía y sabemos que estamos en el mismo camino. Y entonces, estas horas han ajustado un poco la idea sobre este mismo encuentro, en el sentido de que nosotros tenemos de alguna manera un primer papel, que no queremos darle el relieve de un documento definitivo, de un documento que merezca un debate puntual, coma por coma, sino una especie de carta de presentación de esto que decía Amado. Esto que decía Amado es difícil de ponerle un nombre, porque no estamos proponiéndonos construir un partido político, una fuerza orgánica, una estructura, sino que hace tiempo, casi desde las primeras reuniones de los jueves, venimos reconociendo, no porque fuera un plan inicial, estas reuniones de los jueves no se organizaron con ningún plan especial, vienen de una experiencia anterior, con mucho menos público que, por ejemplo, que el que está hoy, pero con lazos muy fuertes, internos, que se fueron sumando, a lo que se fueron sumando otras adhesiones y otras presencias que le han dado a esto un volumen que nos enorgullece, no porque lo hayamos inventado nosotros, sino porque fue una ocasión. Supongamos esto es un café donde de pronto por distintas razones se va agregando gente y nos vamos reconociendo, nos vamos viendo, vamos tomando acuerdos y también desacuerdos y también peleas, porque este es un café bastante de palabras fuertes y eso no nos preocupa ni nos asusta. Pero el momento para presentar esto, para darle una forma, un testimonio escrito a esto, no es este jueves. Y hay que explicar por qué no es este jueves. No es este jueves porque en las últimas horas, siempre hablamos de horas, insisto, se han ido desarrollando un conjunto de situaciones y se han abierto una serie de situaciones conflictivas y sobre todo de situaciones donde las fuerzas a las que se refería Amado al principio en su intervención de apertura, los grandes grupos económicos, los grandes grupos mediáticos, han sembrado una cantidad de situaciones que tratan de mostrar la existencia de un desafío interno, como dicen, de un fuego amigo contra el gobierno de Alberto Fernández, y entonces, y sobre todo porque esos rumores, esos climas, esos microclimas que se están sembrando sistemáticamente, hora a hora y minuto a minuto, tienden a tocar un nervio decisivo de esta coyuntura política que es la relación entre el presidente y la vicepresidenta. No creo errar mucho en el juicio si digo que en esta reunión y en todos los espacios militantes que nos empezamos a agrupar, que empezamos a encontrar formas de conversar y de pensar juntos, si hay algo que une todo este espacio, esta parte del espacio del Frente de Todos, es el reconocernos abiertamente y sin ningún tipo de negación, reconocernos en la experiencia de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, de reconocernos especialmente en los momentos críticos de los gobiernos de Cristina Kirchner, aquel momento de la rebelión de un sector poderoso del agro argentino, aquel momento donde con Amado
el pueblo argentino recuperó el manejo de los recursos del ANSES, de los recursos del aporte jubilatorio de los laburantes, que no es la plata de los jubilados, sino que es la plata de los trabajadores y del pueblo argentino, que, como se demostró en la experiencia que inició Amado, no solamente puede servir para pagarle a los jubilados, sino que junto con otras medidas de la misma orientación pueden dar lugar a una especie de sistema de recursos del pueblo, del país, para atender la situación, como de hecho ocurrió con los fondos del ANSES, con los fondos de garantía de sustentabilidad, con las personas que están sin empleo, con la asignación universal por hijo, las iniciativas que tienen como norte, como brújula, el desarrollo del país, el desarrollo industrial, el impulso a la actividad industrial. Entonces todo esto viene a cuento de que nosotros no queremos facilitar, nosotros no queremos confluir con jugadas que tienden a oscurecer el ánimo y a oscurecer la realidad del pueblo y del gobierno argentino. Nosotros, si hay algo que tenemos una definición muy clara, es que estamos a favor del éxito del gobierno de Alberto y Cristina Fernández, que queremos ser un espacio que contribuya al éxito de este gobierno, y que al mismo tiempo creemos, con toda modestia, que está faltando una voz o un abanico de voces que en la dirección de fortalecer al gobierno, porque fortalecer al gobierno haciendo silencio alrededor del gobierno para que el gobierno pueda trabajar tranquilo, parece una definición un poco pobre, ¿no? Porque los que necesitan silencio alrededor de sí son aquellos gobiernos que no actúan en la dirección de transformar, y ni siquiera en la actitud de recuperar al país después del desastre del macrismo, agravado por esta desgracia de la pandemia. Para nosotros contribuir al éxito del gobierno de Alberto y Cristina es incorporar una voz, un sistema de voces que creemos que no está suficientemente presente, que no está suficientemente escuchado, y que merece estar presente y ser escuchado, entre otras cosas, porque es el sector, insisto, que rodeó desde el primer momento la experiencia de Néstor y Cristina, y que tiene una definición específica sobre los males argentinos, que no son solucionables con medidas simplemente de acomodación, de juegos redistributivos mínimos, sino que siguen pendientes para la sociedad argentina algunas transformaciones que tienen que ver con su enderezamiento a ser un país en amplio despliegue de su potencial industrial, con un nivel de justicia, de participación popular, con un nivel de personalidad en el mundo, de personalidad como país independiente, que juega en la dirección de la unidad de América Latina y en la dirección de la unidad de los pueblos del mundo que quieren la paz. Todo esto no es fraseología. Podría haber sido fraseología antes de que Cristina Kirchner lo hubiera llevado al Consejo de la ONU, lo hubiera llevado a la UNASUR, al Mercosur. Y entonces, esta voz nuestro compromiso sigue siendo darle forma, y nuestra decisión de hoy es no poner sobre la mesa los papeles con los que queremos abrir esta conversación, por una razón de discreción política y por una razón de no contribuir con ningún gesto disruptivo, de no facilitar el rol y la estrategia que están desarrollando los enemigos del pueblo argentino. Nosotros no estamos construyendo un partido político para estar al lado de otros partidos políticos y competir con otros. Nuestro lugar político está definido por lo que todos sabemos, por lo que algunos nombres como el de Amado y otros sintetizan a la hora de reconocernos. Queremos sí abrir una especie de corriente de opinión activa, permanente, que pueda levantar una opinión popular y democrática frente a distintos acontecimientos, y reunir alrededor de esa opinión gente que está hoy, que tiene sus partidos, gente que pertenece a
a distintos partidos, no vamos a hacer el nombre detallado porque nos olvidaríamos de alguno y seríamos injustos, pero gente que milita en distintos espacios, grupos, corrientes, generar una especie de situación de relación sistemática y de producción de opinión y acción política frente a distintos acontecimientos. Este compromiso está en pie, este compromiso lo iremos construyendo, siempre mirando de cerca la realidad para que el momento donde esto se lance públicamente sea el momento más adecuado. No sé cuál será el momento más adecuado porque tampoco creo que se puede dar la opinión de que va a haber algún momento tranquilo en el futuro inmediato de la Argentina. No creo que nos podamos hacer ilusiones de que va a haber un momento donde nadie se va a interponer capciosamente en la actividad de este espacio. Pero en estas horas se dieron muchas cosas que nos hicieron pensar que quizás conviene seguir escuchándonos, seguir pensando, porque aún entre nosotros, entre los que están en esta reunión, por lo menos entre algunos que han estado participando, digamos, aparecen estados de ánimo y situaciones claramente difíciles de sintetizar, difíciles de convertir en una expresión que nos contenga y nos convenga a todos, convenga en el mejor sentido de la palabra, ¿no? En la que nos sintamos reconocidos sin tensiones. Porque hay, el otro día tuvimos oportunidad, el último jueves tuvimos oportunidad de presenciar y de participar en un debate tenso e intenso, porque hay, como decía Carlos Barragán el jueves a la noche, a veces sentimos que a la mañana estamos más contentos con el gobierno y más tranquilos respecto al futuro, al mediodía nos asaltan algunas dudas, a la noche estamos enojados por tal cosa que se dijo y no se cumplió, y entonces esa volatilidad del estado de ánimo no es una característica personal, ni una patología de este grupo, esta sensación recorre al frente de todos. Y el frente de todos es de todos. Por supuesto que decir que es de todos empieza por reconocer la fórmula que ganó la elección, empieza por reconocer el gobierno de Alberto Fernández, empieza por reconocer el conjunto del sistema organizativo, y al mismo tiempo está diciendo que si es de todos, hay voces que están insuficientemente escuchadas, y cuando decimos insuficientemente escuchadas queremos también ponerle un nombre y un apellido a esto, no nombres propios, pero sí decir que la corriente que no está hoy en el centro de la opinión política, que se reconoce como favorable al gobierno de Alberto Fernández, es el sector que más fuerte, que más intensamente, que más comprometidamente defendió al gobierno de Néstor y especialmente en la última fase al gobierno de Cristina Kirchner, frente a todas las arremetidas que el poder financiero local y global hicieron para destituirlo, para desestabilizarlo y para derrotarlo. Lo decimos con total franqueza, eso no invalida, no quiere decir que estamos enojados porque hay sectores que están en el frente de todos y no militaron con esa pasión en la defensa del gobierno. Bienvenidos sean. Nosotros estamos muy alegres de que el frente sea un frente amplio, plural, que incluya gente que en otro momento tuvo posiciones diferentes. Simplemente decimos, el frente de todos también es de nosotros, también es de las personas que no tenemos dudas respecto, no tenemos un calendario desde cuándo apoyamos a Cristina o desde cuándo la dejamos de apoyar, que la apoyamos en todo momento y que pusimos el cuerpo, que tenemos presos, ¿no? No hace falta que yo les ponga en esta reunión nombre y apellido a uno de los que está con nosotros. Tenemos gente que ha puesto su seguridad, su tranquilidad, su vida expuesta para que esto siga, entre otras cosas, para poder ganarle a Macri. Es cierto que para ganarle a Macri tuvimos que sumar muchos sectores, pero es cierto que un sector muy dinámico, muy importante, muy central de esta historia, creemos modestamente que podría estar mejor representado. Y esa no es una pretensión de ocupar lugares, de dar codazos para ocupar lugares, sino que a este proceso político, a esta experiencia política le falta
la fuerza de una voz que podemos, no es exclusivamente nuestra, que se entienda bien, pero nosotros podemos contribuir a sistematizarla, a incorporar nuevos afluentes de esto, que finalmente el éxito, finalmente que le vaya bien al gobierno, para nosotros, significa que la Argentina dé vuelta a la página de un capítulo de su historia y se enderece a ser un país, para decirlo en los términos clásicos, más justo, más libre y más soberano. Esta era un poco una cosa que yo quería aportar para, de alguna manera, si se puede decir así, aclarar la situación frente a algunos compañeros que quizás venían esperando un tipo de definiciones y de cierres que preferimos no tomar hoy. Hasta acá. Muchísimas gracias, Edgardo, por las reflexiones. Te paso a vos, Ricardo. Ricardo, buenas noches, ¿cómo te va? Te paso y así nos compartís tus opiniones en base a todos estos comentarios que vos en primer lugar Amado, Pablo y ahora Edgardo. Adelante. Bueno, buenas noches, buenas a todos los compañeros y compañeras. La vez pasada, repasando la historia reciente de Brasil, entendí una cosa, que es que los gobiernos populares en América Latina tienen un doble mérito, un mérito visible, que es las cosas buenas que hacen por la gente, las cosas que permiten que la sociedad mejore, pero tienen otro mérito, que es las cosas que dejan de hacer, que son las que les pide el capitalismo global. Es decir, al gobierno de Lula y al gobierno de Dilma los odiaron y odiaron con mucha fuerza, no solamente por las cosas que mejoraron en la condición de vida de los brasileños pobres, sino también porque no privatizaron, no vendieron Brasil, no quemaron el Amazonas, hicieron un montón de cosas que ahora sí se están haciendo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nos tenemos que parar frente a un gobierno nacional, en su momento el de Néstor y Cristina Kirchner, y ahora el de Alberto, tenemos que ser capaces de incluir en el análisis esos dos elementos, lo que hacen por el bien de la gente y también lo que dejan de hacer, que es la demanda de la derecha local y la derecha internacional. Es decir, todo lo que nos salvamos de sufrir, pensemos simplemente que hubiera pasado con la reelección de Macri y la profundización de ese modelo siniestro en contexto de pandemia. Esto quiero decirlo porque a veces sentimos que nos gustaría que hubiera más acción de parte del gobierno de Alberto y seguramente hay cosas que se pueden hacer más, pero también es cierto que bloquea, por la sola existencia de este gobierno, un montón de proyectos de negocios a costa de la población, a costa del país, a costa de la naturaleza, que se harían si no fuera porque estuviera este gobierno. Es decir, hay que pensar que los gobiernos populares en América Latina son un estorbo a los planes de negocios de la derecha internacional y de las élites empresarias locales. Esto es así. Digamos, el gobierno boliviano el gobierno boliviano de Evo Morales fue uno de los mejores gobiernos de la historia de Bolivia. Nunca Bolivia mejoró tanto, progresó tanto, alivió tanto la situación social como durante los años de Evo, lo que no significó que no fuera derrocado infamemente porque traba negocios, traba oportunidades de hacer otras cosas, traba la oportunidad incluso de desmembrar Bolivia. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que en el caso nuestro, en el caso argentino, y esto siempre lo comento con los compañeros, vivimos en un clima político completamente distorsionado, que es las locuras que estamos permanentemente discutiendo con la derecha local. Locuras que se viene el comunismo, que peligra la propiedad privada, locuras y chifladuras constantes que nos ponen en un lugar muy raro, que es discutir con la locura, y por el otro lado, pensar que simplemente discutir con esa locura nos permite definir un proyecto de país. La verdad que no es así.
hace falta una gran discusión interna sobre qué proyecto de país en un contexto regional e internacional dificilísimo. Dificilísimo porque no solamente hay un mar de gobiernos neoliberales en América Latina, sino porque el imperio se está poniendo cada vez más asertivo en cuanto a qué se le pide a nuestros países. Se nos está pidiendo clavarle un puñal en la espalda a Venezuela en este momento, y una de las voces que tienen que salir a decir cosas somos nosotros en relación a ese punto. Ahora, dentro de las cosas que yo creo que tenemos que cambiar también algo que tiene que ver con nuestras propias tradiciones. Yo creo que el pueblo argentino, desde la caída de Perón en adelante, ha sido largamente apaleado por diversas experiencias políticas, y se creó una cultura, a mi juicio, que no es buena, que es la cultura de la mera resistencia, de aguantar y aguantar y aguantar hasta que pase y aguantar hasta que podamos tener otro gobierno. Y me parece que perdimos de vista que lo que hay que hacer en Argentina es triunfar. Es triunfar, tenemos que ganar una vez. Y ganar implica, al menos desde el punto de vista económico, tener un proyecto de desarrollo de largo plazo, no de 3 años, no de 2 años, sino tener un proyecto de transformación estructural de la Argentina. Es tal el nivel de discusión distorsionada en la que nos meten que nosotros perdemos de vista estas cuestiones centrales, digamos, nuestra propia agenda. Nosotros tratamos de discutir con una agenda delirante, enloquecida de la derecha, introducida sistemáticamente por los medios en el contexto de la opinión pública, y nos satisfacemos con meterle la tapa al delirio de la derecha. Y en el medio nos olvidamos que tenemos que tener un proyecto de qué país queremos, qué estructura tenemos. Y en ese sentido, y con esto termino, política no se hace solamente desde el Estado. No se hace. Y los maestros de no hacer política del Estado es la derecha cuando no está en el Estado, que hace política por 1000 vías, desde jugar con el tipo de cambio, los medios de comunicación, los rumores, la lucha contra la cuarentena, mil formas de lucha política para desestabilizar y destruir al gobierno popular. Creo en ese sentido que nosotros no tenemos derecho a la ingenuidad y no tenemos derecho a la desorganización, porque me parece que uno de los problemas grandes que hay en el espacio del Frente de Todos es que es como los votamos y ahora que gobiernen. Y me parece que el problema es más complejo que eso, por las razones que han expresado los compañeros que hablaron antes que yo, y porque me parece que está haciendo falta en el espacio público una voz más clara en relación a una serie de cuestiones claves estructurales de la Argentina, que no tiene por qué ser una voz, y no va a ser una voz opositora a la del gobierno, sino una voz complementaria a cosas que se pueden decir y hacer desde el gobierno, pero hay que empezar a hacer política también en la calle, también en la circulación de ideas, en los barrios, en los clubes. Hay muchísimos lugares que están completamente dejados desde el punto de vista de la política, que nadie se ocupa de nutrir, de pensamiento, de organización. Me parece que todo eso no es una tarea que nosotros podamos hacer, pero sí contribuir a que una serie de cuestiones que tienen que ver con fortalecer el campo popular sean finalmente pensadas y organizadas de forma colectiva. Así que yo quería aportar eso a este conjunto de ideas que vamos poniendo en marcha. Muchísimas gracias, Ricardo. Y antes de ceder la palabra, quería saludar a nuestro querido compañero Jorge Alemán, que se acaba de sumar hace unos minutos. Jorge, buenas noches. En realidad, la madrugada ya española. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y quería, en ese sentido, darle la palabra a nuestro compañero Horacio González, para que retome estas cuestiones que han planteado los presentadores. Horacio, buenas noches. Bueno, buenas noches.
Hoy asistí a un raro episodio interesantísimo con Víctor Hugo Morales y el presidente, que quizás ayude, si es que ese fuera el tema, a precisar cuáles son las características que a veces parecen indetectables de las figuras más evidentes de la disposición del poder público hoy en la Argentina. Actitudes que no son, en el caso que todos saben a lo que me estoy refiriendo, la intervención en el programa radial de Víctor Hugo Morales, del presidente. No es habitual que un presidente haga eso. Y no es habitual el diálogo que después sucedió. De modo que, vulnerando un poquito los principios que estableció Ricardo, en la cuestión del tiempo, que estoy de acuerdo, evidentemente el tiempo no es misterioso, pero sí es múltiple. Entonces, en un momento del tiempo se puede estar en muchas otras dimensiones del tiempo y al mismo tiempo un minúsculo episodio puede iluminar franjas temporales mucho más amplias, ¿no? La cuestión era qué había dicho exactamente Alberto sobre Venezuela y el Víctor Hugo, con su énfasis característico, estaba relatando a punto de relatar un gol y ahí intervino Fernández, que debe haber llamado porque estaba escuchando el programa, evidentemente, lo cual revela una actitud, un tipo de oreja para escuchar no sé cuántas cosas, pero sí en los medios, que me da la impresión que todo gobernante lo hace porque debe hacerlo y porque además debe descifrarlo. La cuestión de Venezuela es qué dice el gobierno argentino sobre Venezuela. Y efectivamente quedó claro que el gobierno argentino no apoya ni reconoce a Guaidó. Y al mismo tiempo defiende los derechos humanos en Venezuela, pero tampoco de la manera en que lo hizo Bachelet, recargando las tintas excesivamente sobre una suprema represión del gobierno de Venezuela que suprimía todas las libertades públicas. En ese desfiladero aparece otra cuestión, interrogado por la periodista que trabaja con Víctor Hugo, como todos la conocen, Cintia García, que también asombra por el grado de irrupción en el aura presidencial, digamos. Yo no sé si me animaría a hacerlo si fuera periodista, es decir, es una relación entre igualitaria y confianzuda y como, no diría atropelladora porque no lo fue, pero se convierte en un diálogo de iguales, digamos. Que es una pregunta, a mi juicio, importante para analizar. ¿Por qué Argentina sigue participando en el Grupo de Lima? Si efectivamente se quiere establecer una posición distintiva respecto a Venezuela. Una respuesta de Fernández fue, bueno, un gobierno de izquierda como el de España pertenece, no sé, al Grupo de Lima también, creo, si no entendí mal. Y al mismo tiempo Argentina se fue del Grupo de Lima. ¿Cómo es que se fue y pertenece? Esa creo que fue la pregunta de Cintia García. Sí, no fuimos porque no estamos de acuerdo con el Grupo de Lima, que es un grupo golpista, y nosotros vamos a procurar que se mantenga la institucionalidad de Venezuela, pero nos quedamos para decir que disentimos. Bueno, ahí me parece que hay como una pepita de oro para analizar cuál es la situación por la que atraviesa el gobierno, por lo que atraviesa la interpretación de las fuerzas internas del gobierno. Daría la impresión que lo correcto sería, con todo lo que dijo Fernández, que dejó bastante claro, una posición sobre Venezuela, que es una posición, teniendo en cuenta todos los factores que dominan hoy el mundo, es una posición sumamente digna, me parece a mí. Si tengo que decir lo que pienso yo, nombraría más a Maduro y haría más explícito el apoyo y no quedaría tan preso de las cuestiones que plantea lo que habitualmente se llama la agenda de los grandes organismos que están acechando a Venezuela a través de la cuestión absolutamente central de los derechos humanos. Bueno,
el Grupo de Lima es el grupo que sustituyó y destruyó a la UNASUR. Y solamente hoy pertenecen dos países al Grupo de Lima, Argentina y al grupo de UNASUR, Argentina y no recuerdo qué otro país, dijo dos países, Argentina y no sé si igual, no sé, no me acuerdo, pero o sea, Venezuela no y Belice. ¿Eh? Venezuela y Belice, además de Argentina. Y Belice, Venezuela, Belice y Argentina, o sea, no existe la UNASUR. Entonces ahí me pareció que hay un tema. ¿Cómo se puede pertenecer a un organismo que fundó Estados Unidos, al Grupo de Lima, del cual no fuimos, porque no aceptamos ninguna de las decisiones del Grupo de Lima, pero nos quedamos para decir que no las aceptamos? Esa me parece es un acertijo interesante para ver cómo se está moviendo el gobierno y qué tipo de caracterología, digamos, podríamos suscitar para interpretar las acciones de Fernández. Evidentemente, eso puede ser visto de muchas maneras. Yo no lo vi como no interesante, lo vi como interesante. Si pudiera decir qué me gustaría, no es eso. Me gustaría que la Argentina se retire del Grupo de Lima. Resulta que está para decir que no está de acuerdo. Bueno, eso me parece que se extiende a muchas de las actividades, decisiones y presencias de Fernández en la vida pública. Lo mismo con los empresarios, quizás lo mismo con la carta EVE. Es amistosa, pero está para decir que no está de acuerdo, aunque no dice que no está de acuerdo. Es decir, ese modo de atender, como si el planiferio fuera plano, valga la redundancia, como si hubiera un conjunto de factores que se atiende como un rompecabezas donde cada factor vale igual y nunca se sale de él, pero para decir que no está de acuerdo. Revela un poco lo que pasó con Vicentín, lo que pasó con muchas acciones donde no se está de acuerdo, pero se sigue estando. Entonces ahí me parece que hay un tipo de ambigüedad que le resta al gobierno lo que me parece es un ingrediente que a veces solíamos llamar la épica, o sea, el epos, la capacidad de contar con cierta exaltación moderada, acciones inusitadas y que no tengan necesariamente el respaldo de la cordura. Por eso lo que dice Aroskin, estamos peleando contra locos, es muy lindo, eso es interesante, pero un poquito locos tenemos que ser también, en el mejor sentido, en el sentido de Erasmo, digamos, ¿no? De ironizar con nuestra propia locura, en el sentido renacentista de la locura, porque efectivamente los locos son muy poderosos para voltear gobiernos. 20 locos, tipo de los locos de Roberto Arte en el Obelisco, y creen que la Tierra es plana y hablan como manos santas, es muy poderoso. Entonces me pareció que eso lleva al problema de cómo establecer la diferencia y el apoyo al mismo tiempo, que es un poco lo que dice el presidente al revés. Estamos en el frente de todos y al mismo tiempo queremos deslizar, plantear, desarrollar algunas críticas que en este momento las personas que hablan en nombre del frente de todos, estando en el gobierno, no recomiendan. Yo he recibido muchas críticas últimamente diciendo que no hay que hablar, que no hay que decir nada, reprensiones de todo tipo, y la famosa expresión fuego amigo, que es absolutamente odiosa, que circula para señalar que había personas que hablan de una manera desaprensiva del gobierno y que ensayan cierto tipo de críticas según el régimen de apoyo crítico, que no es una expresión que me guste, porque no, en general lleva a un profesionalismo digamos, de decidir por alguna u otra cosa y resulta una suerte de fallutería. El apoyo crítico o ese apoyo con una cierta presión para ser tenido en cuenta, o es efectivamente crítico y el apoyo es para simplemente no cortar relaciones ahora y cortarlas después. Pues el apoyo crítico nunca fue una buena fórmula para las izquierdas. Me parece una fórmula de compromiso. Acá falta esa fórmula para que ni nos digan fuego amigo
que me parece sumamente inoportuno y carente de respeto en todos los sentidos, que se diga eso, y para que efectivamente haya un apoyo en el modo de ser crítico. Y eso me parece que es lo que el presidente, el gobierno precisa, porque además hay que fundar el Frente de Todos, y si es que habría que encararlo desde el punto de vista de lo que me animaría a decir cierta épica de izquierda en el Frente de Todos. Pues el Frente de Todos es una fantasmagoría, no tiene ninguna... la trayectoria que uno tiene en la memoria, efectivamente, puede ser el peronismo, pueden ser todos los episodios de los años 60, puede ser la memoria que uno tiene, todo lo selectiva que se quiera, pero que uno siempre es portador de esa memoria. Pero evidentemente el Frente de Todos es una gelatina mayor que lo que fue el Frejul y no sé, todos los frentes que creó Perón, el Frente del Pueblo, instrumentos electorales, pero que tuvieron cierta épica. Llamaría cierta épica al pequeño exceso que hace que un hecho sea un reborde mítico, un cierto reborde mítico, que no sea un mito, y que pueda ser contado y transmitido por muchos conversadores en conversaciones, y que sea gigante en la conversación, y que sea un hecho que se haga extraordinario porque también hacerlo fue extraordinario. Entonces yo no descarto a Alberto como un personaje que pueda hacer eso, porque lo veo sensible y plástico a los desafíos de esta realidad. Pero tiene ese, no sé cómo llamarlo, berretín, no sé cómo, o sea, de estar en un lugar donde se tendría que ir, pero está para decir que no está de acuerdo. Entonces eso revela un cierto tipo de político que va a estar desprovisto de su posibilidad épica, si tiene el sentimiento de que el lugar que ocupa es para decir que no le pertenece o no quiere pertenecer. Esa contradicción es insoluble desde el punto de vista de la política. Es un pequeño modelo para analizar lo que pasó con Vicentín o para analizar por qué dice frases que un presidente no debe decir. No, pensé que vi que no me iban a apoyar, cosas así que revelan una gran fragilidad y al mismo tiempo un cierto temor para el corte, que se revela también en la contrapartida de eso. Tener la verdadera cautela. Yo no le pido que sea todos los días el arriesgado paracaidista que toma por asalto las tropas enemigas. Le pido que cuando sea cauto, que en general lo es, sea un tipo de cautela realmente ejercida con valentía, ejercida en el lugar que inoportune más a la coalición protogolpista. Entonces eso también es necesario que lo diga quien. Yo creo que hay un montón de grupos, son grupos de Zoom, desgraciadamente no podemos salir a la calle y está la otra cuestión. Se va a ablandar la cuarentena, eso es un problema, eso fue la presión de los locos, que se hablan de la cuarentena, pero de los empresarios locos también, y de un montón de gente de la realidad destruida que es la Argentina, que quiere trabajar haciendo un cálculo desfavorable para su vida. Hay gente que está eligiendo entre trabajar o tener menos chances de vivir. Entonces puede elegirse perfectamente querer trabajar rezando que las estadísticas no te toquen, porque no siempre te tocan las estadísticas. Entonces, en ese sentido, me parece que yo rondaría para intervenir en el Frente de Todos, que para mí es intervenir en un fantasma, como la Unidad Ciudadana, para que dejen de ser fantasmagorías electorales y sean efectivas corrientes de opinión y de pensamiento, tiene que haber, yo diría un kirchnerismo, pero me da la impresión que eso no lograría una atención suficiente como para indicar que hay una ebullición en un conglomerado humano político que tiene la posibilidad de gobernar un país y que lo está haciendo bajo el acecho de toda clase de peligros y de amenazas. Entonces, en ese sentido, diría que una izquierda kirchnerista o que una izquierda nacional popular en el Frente de Todos, alguna fórmula de ese tipo, y sin temor de usar la palabra izquierda, porque si no también me parece que no va a haber una distinción suficiente en ese
en la escuela política argentina que se está generando hoy, que es la escuela de la cautela vacía, es la escuela de que está bien quedarse donde se está, porque si no, o sea, las recomendaciones que surgieron en esta última semana respecto a que había fuego amigo, me parecieron que indican un camino sumamente desacertado en relación a construir algo novedoso en la Argentina. Y ese algo novedoso, alguna cosa con cierto riesgo y cierta épica, y repito que pienso por épica, pienso una acción que no necesariamente sea continuada, ni repetida, ni hecha todos los días, y que puede ser hasta inesperada y que sea contable y relatable con tintes de cierta excepcionalidad. Eso no está porque el estilo dominante, no digo del presidente, de todos los que están en el gobierno, sobre todo de los que dicen que no hay que decir nada, no va para ese lado. Entonces no estoy en desacuerdo con esa posición y me parece que habría que discutirla con la profundidad, la seriedad y también agrego con la cautela que esta situación merece, ¿no? Muchísimas gracias, Horacio. Bueno, quería cederle en este caso la palabra a nuestro compañero amigo de la MAC, Max Bosnio Fernández. Bosnio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Qué difícil hablar después de Horacio, pero... ¿Cómo? Te di un pase, dije, dale, entra a jugar. Sí. No, difícil no, la verdad es que todos han sido hasta ahora, acuerdo con todo lo que se ha dicho, lo que dice Horacio, creo que el gobierno hace de la falta de épica su única épica. Y eso es un problema. Como él marcó los ejemplos, eso tiene grandes consecuencias. La épica de la moderación tiene consecuencias en el plano de las políticas públicas. En esta gelatina que nos habla Horacio, yo creo que hay que luchar. O sea, creo claramente, como él dice, y la lucha de la militancia, a la que yo no tengo ninguna posibilidad de no luchar más que en los espacios públicos y reuniones como esta. O sea, mi actuación es en los bares. Entonces ahí no puedo más que uno predica y organiza expresiones, nada más, todo es público. El hecho que lo llamen juego amigo creo que es parte de una decisión de la oposición, de llamar a esto juego amigo. Y me parece que sería un flaco favor que nos hagamos de llamarnos al silencio porque alguien decidió llamar fuego amigo lo que como dijo Horacio, es una ofensa llamarlo fuego amigo. O sea, no es fuego amigo, es claramente la virtud del Frente de Todos, es la discusión, el debate, el presentar los reclamos. O sea, al menos yo, que soy un kirchnerista tardío, un peronista aún más tardío si es que lo soy, me seduce los resultados de las políticas públicas. Entonces, el reclamo es parte esencial de esto. Yo creo que no tenemos que llamarnos a silencio, porque los gobiernos populares se expresan a través de los resultados de las políticas públicas que tienen. Ahí exagerando un poco, ese es el único diario que comunica los logros de los gobiernos populares. El diario de la realidad, ese diario que se escribe en la piel, en la vida de la gente. Son los gobiernos conservadores que necesitan de los medios porque ya la realidad les es adversa. Entonces esta idea de que nosotros tenemos que llamarnos a silencio para hacer un frente único, que una danza, una coreografía hermosa, que parezca que todos opinamos lo mismo, eso es una restricción de la política conservadora, porque la realidad les es adversa. No tenemos esa restricción. Nosotros tenemos que actuar para que la realidad se escriba de la mejor manera. Y si creemos que el gobierno no está haciendo las cosas bien, tenemos que tratar de ayudarlos del modo que sabemos, que es haciendo militancia. Horacio mencionaba que muchos dirigentes del Frente de Todos, dirigentes con los que yo reconozco, valoro, dicen que no hay que hablar. Bueno, pero la verdad es que yo en mi confesión personal, yo no soy un encuadrado. O sea, me tienen que persuadir. Y hasta hoy, gente que yo respeto mucho, no ha logrado persuadirme que conviene que nos callemos. No ha logrado persuadirme. Y por desgracia, en eso, la desgracia que tienen es que tienen un tipo que es un fanático defendiéndolos, pero soy un líbero.
Entonces, cuando no me logran convencer que es mejor silenciarse, no lo voy a hacer. Y yo creo que hay críticas. Y yo me agregaría a lo que dijo Moca, y lo hago solo mío, no es algo consensuado, yo agregaría algo más fuerte. Hay que reconocer que un gran sector que hoy está en el frente de todos es un sector que lucró con la persecución al kirchnerismo. Yo no digo que la gestionó, no digo que la empujó, ni que la haya deseado, pero políticamente, cuando eran un adversario, no un antagonista, pero un adversario en la arena política, lucró con la persecución y la difamación hacia el kirchnerismo. Estos que hoy muchos son funcionarios, que hoy son compañeros en el frente de todos, y que yo valoro, yo esperaba que sobreactuaran el combate a esa persecución. Y lo que yo veo es todo lo contrario. Esta explicación, porque vuelvo a los presos políticos, o sea, esta explicación de la división de poderes, yo no se la acepté a Macri, no se la acepto a Gerardo Morales, no se la aceptamos a Bolsonaro, no se la acepto a mi presidente. Entiendo que lo diga y me parece bien que lo diga. En mi fuero íntimo no se lo acepto y creo que él sabe que no se lo aceptamos. Que decir, che, está bien que lo digas, ahora bien, en mi cuenta de almacenero, al final del día, eso va a caer sobre tu cuenta contable, porque en la Argentina hay una sola casilla de reclamos que es la Casa Rosada. Entonces yo digo, viniendo muchos de sectores que habían lucrado políticamente de la persecución del kirchnerismo, yo hubiera esperado una sobreactuación. Entonces, una sobreactuación significa poner en la primera lista de prioridades que el tema de los presos políticos, la reivindicación de esos funcionarios que no nos cabe duda que están ahí no porque haya habido de repente, no por los crímenes que hayan cometido, que nadie ha logrado demostrarles ninguno, sino porque fueron parte de esta gesta que a mí yo siento que me interpeló positivamente. Entonces yo esperaba que este sector que había lucrado con la persecución al kirchnerismo sobreactuara la desdifamación, o sea, que sobreactuara la reivindicación de esos funcionarios. La verdad es que pasaron 7 meses, seguimos llamando a los presos políticos, yo entiendo las razones, pero los seguimos tratando como presos. La pensión de Amado Vudú va a salir, y esto yo sé que causa mucho rechazo entre todos ustedes, pero la verdad yo siento que la pensión de Amado Vudú va a salir porque tiene que salir la de Macri. Y entonces la verdad es que a mí no me importa la pensión de Amado Vudú por Amado Vudú. Si en un viaje a Asia le hubieran robado la pensión a Amado Vudú, a mí no me importaría nada, no estaría hablando de eso. O sea, no es su vida material. Me importa como militantes, son nuestros dirigentes, son los dirigentes que nos representan. Cristina sigue deambulando las causas en Comodoro Pi con los mismos tipos de siempre. Tenemos 100 y pico de procesados del kirchnerismo que siguen ahí, pero que además nadie está reivindicando desde la Casa Rosada. Entonces, no es que hay una reivindicación y nos piden tolerancia, no hay una reivindicación. Bueno, yo la verdad es que hubiera esperado eso y me falta. Y por supuesto me faltan muchas otras cosas, pero en eso particular, que simbólicamente es una carga muy fuerte para nosotros, que la verdad es que en el frente de todos el kirchnerismo puso los presos, así como puso los votos, puso los presos, hubiera esperado una sobreactuación. Teatralicemos un poco, aunque no lo sientan, teatralizarlo. En cambio, el presidente se jacta de no tener causas penales, como si eso fuera un mérito en un país donde las causas penales son el regalo a los líderes populares que se atreven a combatir las élites. Entonces, la verdad es que eso es un flaco favor, más allá que no las tenga, es un flaco favor usarlo como una bandera, porque significa que el que no tiene esa bandera algo habrá hecho. Y bueno, yo digo, que vengan los míos a persuadirme por qué sería mejor no decirlo. Yo creo que esto hay que decirlo. Y claramente es el gobierno que elegí, lo volvería a elegir 200 veces. Y me alegro cada día más de que hayan sido, solamente imaginar que hubiera otro gobierno, la vida de todos nosotros sería tanto peor. Pero lo cual yo no pensé que íbamos a ganar solo para ser mejores que Macri. Porque para eso hubiera votado a cualquiera de mis amigos. Porque sería difícil que tuvieran el talento para ser peores que Macri. Lo que digo es, sigo esperando mucho más y voy a reclamar mucho más. Y esto es el kirchnerismo, el que recibe los votos y la militancia tienen apoyos psiquiátricos y críticas de psiquiátricos.
Eso es todo. Y bueno, gracias por... Muchas gracias, Max. Quería preguntar a nuestro compañero que está del otro lado del Atlántico, Jorge Alemán. Buenas noches. Sí, Hola, quería... buenas noches. Bueno, me da un poco de miedo hablar, la verdad, porque no me siento, espero no disgustar mucho a nadie. Voy a leer con atención el documento porque vivo en España y estoy en actividades, porque aquí supuestamente hay una flexibilización y trabajamos, bueno, es toda una locura. En primer lugar, yo leo muchos libros sobre el capitalismo, me interesa especialmente desde hace años. Trato además de escribir cosas sobre el capitalismo. Estos libros en general coinciden en este punto, suelen ser muy atractivos en cuanto al modo que tienen de describir cómo es el capitalismo actual, según desde distintos nombres, semiocapitalismo, capitalismo de los algoritmos, neoliberalismo, en fin, hay una enorme bibliografía de descripciones del capitalismo. Los libros se van poniendo, a medida que transcurren, especialmente opacos cuando intentan ensayar algún tipo de salida del capitalismo. Es decir, eso siempre retorna sobre mí como un efecto muy importante, porque es precisamente el punto en el que me siento más concernido. Es decir, si estamos hablando de épica, una gran épica sería encontrar el camino de salida del capitalismo. Y verdaderamente, en todos los pensadores radicales actuales que leo, son muy oportunos, son muy precisos para describir el capitalismo, y en cambio se empieza a poner, como dije antes, un poco oscuro el panorama cuando se trata de hablar del modo de salir del mismo. Dicho esto, que es una aclaración epistémica, si ustedes quieren, yo no comparto la sensibilidad de que a la mañana estoy disgustado con Alberto y después estoy contento con él. Yo tengo otra sensibilidad al respecto, más bien con lo que cambia mi humor es con lo que está enfrente, confrontado a Alberto. Lo que me cambia el humor, tal vez porque vivo en un lugar donde veo la presencia de las ultraderechas y porque veo una escalada mundial de las ultraderechas y porque veo que el macrismo no tiene otro destino que tomar la forma de la ultraderecha, y porque veo que el gesto de Macri el otro día en Paraguay fue un gesto de la ultraderecha. Entonces mi humor no está en relación a lo que hace o no hace Alberto, porque no temo con respecto a esto ser incondicional. Es decir, no me preocupa en este momento, es decir, no siento que sea una incondicionalidad para toda la vida, y tampoco siento que me deje ciego, que no vea las limitaciones. ¿Cómo no las va a tener si se desarrolla en el interior del capitalismo y en un escenario de pandemia, deuda y país devastado? En fin, es decir, sería insólito que no hubiera limitaciones estructurales de las cuales tal vez no se pueda salir incluso. Es decir, que eso a mí no me resultaría extraño. Con lo cual, mi estado de ánimo no cambia en relación a Alberto, sino en relación a lo que se le opone a él. Por supuesto, estoy de acuerdo con que la palabra fuego amigo es inoportuna, pero tengo que reconocer que hay compañeros y compañeras que respeto muchísimo en su trayectoria militante, que parecen cultivar una cierta posición de alma bella, las expresiones de Hegel, que consiste en confirmar su propia identidad a través de la denuncia. Me parece que ese ejercicio de denuncia permanente y de transformarnos en una especie de meta-tribunal o meta-conciencia del gobierno no me parece el más interesante para construir un proyecto popular, y menos para construir, si es que todavía cabe este término que tengo en cuestión, una hegemonía. Es decir, no me parece que debamos ser la conciencia del gobierno o el tribunal de la razón del gobierno, o el lugar en donde se determinan y se señalan hasta dónde el gobierno actúa como corresponde o dónde deja de actuar como corresponde. No me parece que este sea el momento para eso. Es probable que cuando pase la pandemia tengamos una oportunidad mucho más importante para que esa energía crítica, de la que formo parte y participo en esa tradición, pueda desplegarse.
Después, con respecto a la multiplicidad de voces, estoy absolutamente de acuerdo, siempre y cuando se discuta cuáles son las vías de canalización de esas voces. Porque si las vías de esa canalización de esas voces son el Twitter, el Facebook, y lo que ofrecemos es un festival, a ver quién es el que se luce con la mejor crítica, con la crítica más aguda, la verdad es que no me parece muy relevante. Que hay una ecuación que no tolero. No admito que porque alguien sea crítico con el gobierno represente mejor el enorme dolor del pueblo argentino de este momento. Es decir, no me creo ni admito, porque así se dirigen a mí, yo entiendo que les duele a aquellos que se sienten que los mandan a callar, o que no sé quién tiene el poder de mandar a callar a nadie, además, por otro lado. Pero bueno, supongamos que hay sensibilidades con respecto a este punto. No me mandes a callar, no me mandes a ser obediente, no me mandes a ser obsecuente, bueno, escucho cosas así. Bueno, yo, por supuesto, no mando a nadie ni a callar, ni a ser obsecuente, y me parece que todo el mundo tiene el derecho, pues la responsabilidad, creo en la responsabilidad de cada uno con respecto a su discurso. En lo que no creo es que porque seas crítico, representás mejor y de modo automático el dolor del pueblo argentino, que es lo que me suelen a veces decir. No, no lo admito. Ni tampoco creo que porque sos crítico estás más a la izquierda. Son dos vectores que se ponen en juego que no admito. No creo que porque una persona sea crítica, yo atiendo la razón de esa crítica, me parece interesante desentrañar lo que la crítica implica, pero no me parece que porque sea crítico él en ese momento esté representando con mayor justeza el dolor del pueblo argentino, como muchas veces se suele mentar. Eso ya me parece un chantaje moral. Y tampoco me parece que esté más a la izquierda necesariamente, porque ejerce la crítica. Es decir, no me importa lo que se dice, me importa lo que se hace. Y ahí, en relación a lo que se dice y lo que se hace, me parece que hay un hiato, que hay algo que no se recubre. Por lo tanto, desde Lenin, con su famosa el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, pasando por las historias que conocí de la República, pasando por las historias que conocí en la época que viví en el Chile de Allende, pasando por las historias que viví en la época de Cámpora y la tendencia, y pasando incluso por las épocas del kirchnerismo, yo pienso que es verdaderamente muy difícil a la vez, y es lo que hay que pensar, y me parece que es el mejor desafío, apoyar un gobierno, no distraerse con respecto a las limitaciones o incluso las claudicaciones de ese gobierno, pero no jugar el papel del intelectual que establece como una especie de tribunal de la razón y que se transforma en la conciencia crítica de ese gobierno. Porque me parece que eso es inefectivo, no responde a una ética militante, ni responde a un proyecto verdadero de construcción popular. Muchísimas gracias por darme la palabra y pido disculpas de si afecto a algunos de los compañeros, que sé que esto no es el modo en el que, digamos, procesan las cosas en este momento. Muchísimas gracias, Jorge, por compartirnos sus comentarios a tales horas de la madrugada española. Quería cederle la palabra un momento a nuestros compañeros de la revista Tesis 11, específicamente a Ángel Perdomo, la representación de la revista. Buenas noches, Ángel, que nos va a compartir sus reflexiones en la jornada de hoy. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha un poquito con eco. Si podés acercarte un poquito más y un poquito más fuerte en lo posible. Muy bien. Bueno, saludamos de Tesis 11 participar en este ámbito de reflexión, de debate. Creemos que es muy fructífero. Yo retomo lo que recién el compañero Alemán suscitaba alrededor de la crítica. Creo que... disculpen, por favor, el apellido es Alemán, con acento en la A. No es una veleidad, es por la memoria de mi padre, que era peronista, y no soportaría escuchar a Alemán. Alemán, me escapó. Bueno, sí. Reitero, el compañero Alemán
sobre el tema de la crítica. Creo que en forma modesta nosotros vamos a convenir que el pensamiento que desarrollamos, la acción y las opiniones críticas tienen una dirección: motorizar más el frente de todos, pasar a otra acción, empoderarnos en esta situación política que nos tiene con mucha exigencia. Entonces creo que ese es el eje en el cual nosotros tenemos que analizar este devenir. El otro aspecto de criterio es el aspecto de qué manera afrontamos el desarrollo del Frente de Todos y nuestro propio accionar. Nosotros hemos participado de algunos encuentros en estos días donde a veces de manera involuntaria tal vez decimos qué es lo que se hace, qué es lo que falta. Hay que invertir la situación y ponerla más dinámica. ¿Qué hacemos? ¿Qué motorizamos? ¿Qué batallamos? En un momento donde la derecha, que cada vez se aleja más de los aspectos de la verdad y de la ética, ha llevado una línea desestabilizadora en nuestro país. Y allí tendremos que buscar toda la iniciativa del campo democrático, popular, para hacernos presente, para decir en qué agenda tenemos que batallar y con qué direcciones. En el medio de una situación harto difícil, una situación de pandemia, no desarrollo el tema, nos invita entonces a una mayor actividad creadora para desarrollarla. Yo tomo 2 puntos para señalarlo nomás. Creo que hay que elevar con los aportes, con las iniciativas, este tema de los aportes que tienen que ver de los grandes capitales en nuestro país. Este proyecto que no se ha presentado, que se está debatiendo, necesitamos hacerlo carne en cada uno de los lugares, en diferentes ámbitos, políticos, gremiales, barriales, territoriales, buscando la iniciativa que salga claramente cuál es la exigencia del campo popular sobre este tema. El otro punto concreto es el tema de la deuda externa. Estamos en todo este debate, en los encuentros anteriores, yo he escuchado con detenimiento lo que han planteado varios compañeros en los momentos, en las tasas, en las partes que están en la deuda, pero creo que hay que anteceder algo que no puede dejar barrer de manera suelta, que es el tema de auditar esta deuda, de analizar la deuda, de pasar a debatir cuál es la deuda que tenemos, de dónde arranca y qué papel nosotros tenemos planteado, en un contexto global donde hay decenas de países que no pueden pagar la deuda, que hay otra parte de países que es una parte, y que hay un movimiento movilizado de condonar esta deuda. ¿Cómo nos situamos nosotros en esta mirada? ¿De qué manera desarrollamos nuestras propuestas? Creo que en ese sentido nosotros tenemos que ver todos los aportes. Creo finalmente entonces que debemos seguir buscando todos los caminos en los diversos niveles para tener una presencia movilizadora ante esta derecha de la desestabilización. Gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Rinco, buenas noches. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Bien, es siempre complicado hablar después de todos los compañeros. Quería simplemente hacer un comentario como dijo el bosnio, como kirchnerista tardío o incluso peronista aún más tardío, que siempre nos movemos en una cancha inclinada. Cuando les debe haber pasado a todos, cuando hablas con alguien que te dice que no es ni de derecha ni de izquierda, por lo general es de derecha, alguien que te dice, mira, no soy ni K ni anti-K, por lo general es anti-K, y cuando manifestás tus preferencias, sos alguien poco proclive al diálogo. Es decir, el diálogo, por lo general, es algo que
consiste en acordar con los que no acuerdan con nosotros. Es decir, si hablamos con alguien y que nos dice que le gusta Macri, es una opinión. Si nosotros defendemos a Cristina, somos violentos, etc. Yo creo que una de las grandes fortalezas de nuestro espacio es justamente esa capacidad de hablar, de argumentar, de avanzar, de quejarnos, de hacer un montón de cosas que nos mantuvieron vivos. Es decir, al principio del 2016 había una fantasía general, incluso dentro de la actual alianza, en que el kirchnerismo se había terminado. Es decir, que venía un momento donde la Argentina ya no estaba para esos extremos, teníamos que ir hacia un centro, teníamos que dejar de jodernos con nuestras letanías, y ir hacia como una especie de oposición Davos, como ocurrió con Massa, que acompañó a Macri. El problema es que enfrente no teníamos centristas, enfrente tuvimos una furia de derecha, a veces reaccionaria en muchos aspectos, mientras nosotros, o una parte de nosotros, fantaseaban con el fin de la grieta a través de una especie de sistema donde teníamos que atenuar las diferencias. Bueno, Cristina y los psiquiátricos, digamos, optamos por otro camino. Pero fue muy pragmático ese camino. Es decir, Cristina, si recordamos el discurso que dio nada menos que en Comodoro Pi, que Comodoro Pi había sido pensado para liquidarla, para terminar con ella. Es decir, la escalinata, Cristina subiendo la escalinata de Comodoro Pi, iba a terminar, se terminaba el mito. Bueno, ella dio vuelta a eso y de la escalinata, o enfrente de la escalinata, hizo un gran discurso sumamente pragmático, en el que decía, cuando la muchedumbre gritaba, insultaba a los supuestos vendidos, como era Sanguchito, otros, ella decía que no era de esa manera que íbamos a volver. Es decir, no era ese el sistema, sino que teníamos que juntarnos, y ahí nació esta ficción de unidad ciudadana a la que se refería Horacio. Volviendo a lo de hoy, yo creo que le haríamos, como dijo el Bosni, un flaco favor a la coalición si nos quedáramos en silencio. Porque enfrente, dentro de la misma coalición, no me refiero a la oposición, dentro de la misma coalición no se quedan en silencio. Entonces, en este juego, el que calla pierde. Entonces tenemos que aprender a estar dentro de la coalición, por supuesto, y eso no lo dudamos. Alberto es nuestro presidente, no lamentamos haberlo votado, terminamos con Macri, eso fue una gran cosa, pero queremos más, queremos otra cosa que hoy nos está escaseando. Si nosotros nos callamos, no es que se van a callar enfrente de la coalición. No existe esa especie de pacto tácito. Entonces, nuestro deber, y es absolutamente legítimo hacerlo, es dar nuestra opinión, militar. Somos militantes, con lo cual no tenemos responsabilidad como un intendente, una responsabilidad de gobierno, etc. Somos militantes, y está muy bien que nosotros avancemos en esa agenda que consideramos que es la nuestra. Porque además, eso no le quita legitimidad a Alberto, al contrario, el hecho de tener psiquiátricos le permite a Alberto negociar mejor, decir, che, tengo esta parte de psiquiátricos que empujan hacia otro lado. Porque vuelvo a la analogía de cuando un kirchnerista habla con un tipo de derecha, el tipo de derecha considera que el kirchnerista no es proclive al diálogo porque no acuerda con sus ideas. Bueno, esto es lo mismo. Si nosotros nos callamos, lo que es hegemónico es el discurso de la otra parte de la coalición. Y yo no niego, ni yo ni nadie, digamos, que esa parte de la coalición tiene legitimidad para estar. Lo que rechazo, pero completamente y amablemente, pues somos kirchnerismo de salón,
es el hecho de no manifestar las discrepancias. Tenemos que encontrar la forma de hacerlo de una manera orgánica, de hacerlo sin que eso pueda llegar a debilitar, digamos, la coalición, pero en el fondo yo considero que, al contrario, es algo que la fortalece. Es decir, el kirchnerismo mantuvo el norte durante 4 años de mucha violencia contra el kirchnerismo, donde metimos los presos, los metimos nosotros, pero como dijo el Bosnio, también los votos. No lograron licuar los votos y el apoyo popular a un proyecto como el kirchnerista. Con lo cual, no veo ninguna razón pragmática para dejar de manifestar nuestra discrepancia. Y volvería con lo de fuego amigo. El fuego amigo es una expresión, por supuesto, injusta, denigrante, es una expresión que viene de enfrente, o de enfrente de opositor, o de enfrente la parte de la coalición que prefiere ir hacia un lado diferente. Entonces, manifestar discrepancias equivale a fuego amigo. No, yo acepto las discrepancias de los otros integrantes de la coalición, no quisiera dejar de manifestar las mías o las nuestras, porque en este espacio somos bastante homogéneos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rinco. Bueno, y una de las intervenciones de la semana pasada que fue muy requerida fue la de nuestro compañero amigo, secretario general de FEDUA, Fede Montero. Te pregunto, Fede, buenas noches, si querés sumar tu opinión a las que se dieron esta noche. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, después de esto, bueno, no queda nada que pueda decir, porque, como dice el indio, siempre fui menos que mi reputación, digamos, ¿no? Entonces, si una vez dije algo bien, no siempre se va a repetir. No, creo que el comienzo de Amado fue muy importante políticamente. Festejo la capacidad política del compañero Amado para situar la discusión, para saber dónde estamos parados en este momento y para no achicarse, como no se achicó en ningún momento. Reivindico políticamente al compañero Amado Vudú. Quiero decir además que no tenemos nada que callarnos. En todo caso tenemos que pensar bien qué queremos decir, pero hace falta que nosotros hablemos y hablemos mucho y hablemos bien. Porque si todo esto se complicó, si todo esto se puso raro, es porque ya se está dirimiendo hacia dónde va esto en la pospandemia, y no todos están sentados en igualdad de condiciones en esa mesa, y nosotros tenemos que actuar para equilibrar eso. Eso es lo que tenemos que hacer, o contribuir a hacer, digamos, ¿no? Hacerlo sería... Tenemos que contribuir y ser inteligentes en cómo pensamos en eso. Yo estoy muy preocupado con lo que pasó en esta semana. Muy preocupado. Porque ellos empezaron con su agenda, que era que los políticos se bajen los sueldos y esas boludeces. Pero ahora están operando sobre nuestros símbolos y están utilizando las contradicciones para operar sobre nuestros símbolos. Las madres, América Latina, lo de Venezuela no es menor. O sea, el PRO sacó una comunicación, un funcionario de bajo nivel argentino, con todo respeto por los funcionarios de carrera, de Cancillería, participó en una reunión de un comité de derechos humanos para reafirmar una posición clásica de la Argentina sobre Venezuela, una digna posición que incomoda al poder, sobre la que podemos discutir, y esto fue levantado por Clarín, como diciendo que el gobierno le soltó la mano a Maduro, y el PRO sacó una cosa diciendo, muy bien, la Argentina que cambió de posición. Entonces nosotros estamos discutiendo eso a raíz de esta opereta. Lo mismo lo debe. Yo creo que Alberto le respondió una carta bien y como que calmó la situación por nuestros constitutivos. En un acto emocionante que hicimos el año pasado en la Facultad de Psicología, donde reconocimos acá al compañero Jorge Alemán, él dijo con claridad que si el kirchnerismo pudo sostenerse y si
Si el macrismo no pudo convertir a la sociedad argentina de la mano del algoritmo, fue porque hay una estructura simbólica que tiene que ver con el peronismo, que tiene que ver con los 30.000, que tiene que ver con las madres y que tiene que ver con Néstor y con Cristina, que nos pudo sostener, y esa estructura simbólica es la que nos quieren destruir a partir de meternos por las redes y por los medios en un debate absurdo. Nosotros tenemos que decir lo nuestro, políticamente. Tenemos que decir lo nuestro, y no, digamos, y que es muy difícil en este contexto poderlo plantear. Entonces creo que políticamente estamos atravesando esta contradicción, es lo que dije la vez pasada, y que la tarea que tenemos en términos políticos es decir lo que tenemos que decir. Acá no nos tenemos que callar, tenemos que decir lo que tenemos que decir e inclinar la balanza en términos políticos para que la salida de esta pandemia, el gobierno, que es un gobierno popular, y los sectores populares estemos mejor representados. Es muy complejo, está difícil, pero me parece que esa es la tarea que tenemos por delante. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Pregunto, Edgardo, si querés hacer un comentario antes del cierre, pues si no, bueno, las palabras finales, Amado. Entre vos y Amado, cierre. Bueno, está bien, breve. A mí me parece que va a ser muy difícil que esta actividad derive en una unanimidad e incluso en una homogeneidad. Aún a pesar de eso, insisto con lo que hablaba al principio, con lo que venimos hablando todos los jueves, es decir, por ahí Ángel Perdomo de Tesis 11 dijo, bueno, está bien, la opinión puede ser esta o aquella, pero el problema no es la opinión, sino la acción. Para nosotros esa convocatoria es una convocatoria compleja en las condiciones en las que estamos, que sería una acción, pero esto mismo que estamos haciendo es una acción. Mantener un grupo cohesionado a través de un debate de ideas, admitir la pluralidad y al mismo tiempo conservar la definición política con la que empezamos no ahora con estos jueves, sino con lo que empezamos desde 2003 y particularmente desde 2008, es decir, desde el conflicto agrario. Yo creo que el punto en el que yo me situaría no sería la historia larga del kirchnerismo, la historia larga de los gobiernos de Néstor y Cristina. A mí me gusta la idea de homenajear, de poner un nombre que no ha sido usado, no hay una épica de ese nombre que me gusta. Ese nombre es una fecha, y es la fecha 18 de mayo. Nosotros somos un poco la continuidad, la herencia de la épica de Néstor y Cristina, pero también somos, y creo que tenemos que estar convencidos de que somos, una herencia más cercana y más próxima, no solo cercana en el tiempo, sino más próxima en términos de legitimidad política. Cristina no dijo, volvamos a ser lo que fuimos, vamos a volver en el punto en el que estábamos, porque eso es imposible. Pero más allá de que es imposible, formularlo no es que esté mal porque sea imposible, formularlo está mal porque está mal, porque sería volver a recorrer los mismos caminos y por lo tanto sería a terminar igual. La propuesta del 18 de mayo es seguir una épica, pero no terminar mal, terminar bien. Entonces yo creo que ahí hay un espacio donde Alberto está situado. Nos puede gustar más o menos el discurso político de Alberto. Yo personalmente tengo muchas cosas que me entusiasman del discurso político de Alberto. La intervención que hizo hoy con Víctor Hugo, uno puede decir, bueno, jugate un poco más con Venezuela, porque yo diría otra cosa sobre Venezuela, no me quedaría en la afirmación de Alberto, pero yo no soy el presidente de la República y yo no tengo que negociar la deuda externa y yo no tengo que bancarme la realidad donde tengo el 99,9% de los presidentes de todos los países de América Latina en una posición absolutamente antagónica respecto de este país y de Venezuela. Entonces, para el lugar, yo creo que Alberto debe ser evaluado no desde una ética ideal, desde cómo nos gustaría
que en algún momento sea un presidente de la República, porque ese examen no lo puede aprobar nunca Alberto. Otra cosa, ni Alberto ni nadie, ¿no? Ni Alberto ni nadie puede cumplir ese examen. Otra cosa es movernos en el terreno de lo indecible, de lo indecidible, en el terreno de lo opinable, pero no solamente movernos en el terreno de la opinión, movernos en el terreno de jugar, a través, obviamente, en primer lugar, de la opinión, de jugar en la dirección de tensar las cosas hacia un rumbo. Yo creo que es un rumbo abierto, no creo que haya que inventar un rumbo. A mí me parece que de algunas definiciones que fue haciendo Alberto, por ejemplo, la definición de que hay que empezar por los últimos para llegar a todos, ahora hay que llenar eso ahora quiero decir ya, pero particularmente cuando vayamos despejando un poco esta nube de la imposibilidad de hacer muchas cosas que significa la cuarentena. Porque empezar por los últimos puede ser repartir comida para Navidad, y empezar por los últimos puede querer decir producir cambios en la distribución del ingreso, no circunstanciales, no solamente de socorro a las víctimas de esta situación, sino de modo estable, estructural, no por única vez. Algunas cosas, como el famoso impuesto a las fortunas, por ahora se habla, todavía no se hace, pero se habla por única vez. Pero hay que empezar a meterse en aquellas cosas que no son por única vez, aquellas cosas que significan meter las manos, por ejemplo, meter las manos en la administración de los servicios públicos, ver cómo se puede hacer para que tener gas y tener luz en la casa no presuponga un ingreso importante como presupone ahora. Eso es un derecho, es decir, que los servicios de electricidad y de energía son un derecho. Eso es una cosa que no viene a responder una urgencia, viene a plantear una estrategia de desarrollo, un sector público, una relación entre lo público y lo privado distinta. Y no estamos hablando de la revolución bolchevique. Estamos hablando de cosas que suceden en muchos países y que sucedió en otro tiempo en la propia Argentina. Nos hemos ido acostumbrando, hemos ido naturalizando cosas que fueron el producto de una usurpación de los 70 con la dictadura, usurpación de los 90 con el menemismo. Nosotros, la gente de mi edad, cuando éramos chicos, el gas era del Estado, la luz era del Estado, los ferrocarriles, el sistema de salud en una amplia proporción era del Estado o del movimiento sindical a través de las obras sociales. Entonces, ya esa discusión es una discusión que no podemos dar. Es cierto que es una discusión que no está planteada en el centro en términos mundiales. Bueno, dicho sea de paso, muchos países desarrollados tienen esas cosas en manos del Estado, ¿no? Pero sacando esa cuestión para hablar en términos regionales, bueno, no está hoy a la orden del día esa discusión, pero sin esa discusión, todo lo que hablemos de justicia social, de propender a la igualdad, son todas saludos a la bandera. Y no se puede, yo creo que no se puede, restringir nuestro discurso político a aquellas cosas que son relativamente fáciles y posibles hoy. Porque si no, vaciamos de épica, pero no solo vaciamos de épica, vaciamos de efectividad a un movimiento político. Yo creo que el 18 de mayo hubo una convocatoria que, por supuesto, la historia se reescribe, porque Cristina no podía decir cómo tienen que ser las cosas en términos puntuales. Una vez que ganemos el gobierno, dijo, necesitamos una amplia unidad para ganar y necesitamos que esa unidad se amplíe cuando estemos en el gobierno. Ahora, por supuesto, el hecho de que eso lo diga Cristina despeja toda duda el sentido de esa unidad. El sentido de esa unidad no es conservar lo que hay o evitar que la derecha nos vuelva a ganar. Eso es muy importante, porque si nos gana, se termina. Y además hay que pensar que perder esta batalla sería muy costoso en términos de época para la Argentina. Entonces yo vuelvo al principio. Construyamos una plataforma lo más que nos reúna de la manera más entusiasmante a todos los que participamos. Para eso tiene que ser muy elástico y muy flexible el texto, el discurso, y comprometámonos en ser una caja de resonancia de una toma de posición sistemática sobre las cosas que ocurren, una toma de posición dirigida a defender al gobierno popular y a ayudar a que tenga éxito el gobierno popular.
Eso significa evitar los runrunes fuera de foco, pero también significa sugerir, proponer, actuar en la dirección de algunos cambios sin los cuales no va a tener éxito el gobierno popular. Acá parece que la cosa es que si estamos o no a favor del éxito del gobierno de Alberto Fernández. Si estamos a favor, como creo que el 100% de los que participan acá estamos, tenemos que conversar cómo hacemos para evitar discordias en el interior del Frente de Todos, pero también tenemos que ver cómo hacemos para que tenga éxito el gobierno de Alberto Fernández. Y tener éxito requiere sí o sí hacer transformaciones que no le gusten a todos. Si nuestro rol es opinar a favor de transformaciones que a todo el mundo deje conforme, eso no es el éxito del gobierno de Alberto Fernández, eso es el fracaso definitivo del gobierno de Alberto. Yo quiero que triunfe, entre otras cosas, porque el gobierno de Alberto Fernández es el gobierno de Alberto Fernández / Cristina Kirchner, que no hay que olvidarse de eso. Yo, mientras eso funcione así, la pregunta de si apoyo o no apoyo no está en mi agenda, no existe esa pregunta. La pregunta que yo me hago y que propongo humildemente que nos hagamos es cuáles son las formas, cuál es el discurso político, cuáles son las medidas que hacen que el éxito acompañe esta empresa, que es muy difícil, que está rodeada de todo tipo de adversidades locales, pero también regionales y globales. Hacer que esto tenga éxito es una lucha complicada y dolorosa. Ahora, si pensamos que el éxito es zafar y ver si podemos juntar otra vez los votos dentro de un tiempo sin hacer nada que transforme el modo de vida del país, entonces humildemente me parece que ahí no vamos a terminar trabajando para el éxito, sino que vamos a terminar trabajando para la frustración. Acá nomás. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo. Son las 10, pero quisiera aprovechar estos minutos, ya que arrancamos 10 minutos después, para dejarle las palabras finales después de esta gran retórica de Edgardo, a nuestro compañero Amado. Amado, ¿tenés ganas de cerrar? Muy cortito, muy cortito. Me parece que, bueno, hemos tenido 2 horas de escucharnos súper profundo y súper valioso. Repito, para mí la Argentina está viviendo un momento muy delicado en el cual merece la máxima responsabilidad de todas y todos nosotros. Y eso implica, como siempre en política, ¿qué importa lo que me gusta a mí? ¿Qué importa lo que quiero yo? Lo único que importa es lo que podamos construir colectivamente. Y me parece que el intento que hay de desgaste de nuestra fuerza, de desgaste de nuestro presidente, de desgaste del gobierno nacional y popular es muy potente, muy violento y merece la máxima responsabilidad nuestra. Ahora, yo creo que todas estas cosas que se están escuchando y que uno ve y que se discuten, cuanto mayor nivel de organización tenga, mejor. Yo creo que tenemos que avanzar, repito, teniendo muy en claro la oportunidad, el tono, pero tenemos que avanzar en organizar esa otra. Miren, recién acaba de salir una de las declaraciones de Massa diciendo, por supuesto, que en Venezuela hay una dictadura. Recién. Entonces, nosotros no podemos aceptar callados esto que contradice al presidente. Contradice al presidente. Porque si no, siempre el presidente queda en las manos de los que tienen otra visión y otra fuerza. Entonces, yo creo que entendiendo la dificultad de este momento y la gravedad, nosotros tenemos que tratar de avanzar en un espacio de pensamiento que permita enhebrar al conjunto de las fuerzas, que les dé una plataforma al conjunto de las fuerzas que se sientan, yo no sé si más de izquierda o más del campo nacional y popular, pero sí no interpeladas por el neoliberalismo en ninguna de sus formas, ni las más lavadas ni las más violentas, para que el gobierno tenga otra base de sustento que lo tuvo en la elección, pero que hoy no lo tiene en voces. Y eso requiere que seamos muy responsables en el tono y en el cuándo.
y me parece que es el momento ideal para empezar a elaborarlo, para que en el momento que esté elaborado y que tengamos claro que es la forma en la cual queremos intervenir y expresarnos, no sea el momento de empezar otra vez a pensar el cómo. Me parece que irrumpir en este momento en un campeonato de Twitter es ridículo y va en contra de lo que nosotros estamos pensando justamente. Y lo otro, coincidiendo con lo que Edgardo decía recién y con lo que se dijo antes muchas veces, retomar este tema que decía Jorge respecto a que la mayoría de las críticas al capitalismo no te explican cuál es la salida o cómo es ese mundo alternativo. Bueno, nosotros tenemos que darnos la posibilidad de intentar, al menos cómo esperamos corregirlo en términos concretos en los tiempos de nuestro gobierno y las posibilidades de nuestro gobierno. Así que yo sigo invitando a esto, a que la posibilidad de las voces sean organizadas y ordenadas dentro del propio espacio, y no en un campeonato de vanidades, sino en un campeonato de intentar cambiar la correlación de fuerzas. Bueno, Amado, muchísimas gracias, y en este llamamiento a las voces que haces, queríamos agradecerle a todos los expositores, los panelistas, los casi 370 participantes que nos acompañaron hoy. También tratar por parte nuestra de organizar mecanismos para establecer preguntas y hacérselas llegar a los expositores. Bueno, entendemos que también es un mecanismo complejo que 370 personas puedan expresarse en 2 horas, pero bueno, cada encuentro tratamos de hacerlo. Sin más, los saludo de parte de todo el Centro de Análisis Político y los esperamos el próximo jueves para una nueva conversación para la coyuntura política. Buenas noches a todos y a todas, y será hasta el próximo jueves. Buenas noches.